están? Espero que estén extremadamente bien. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, de lleno con el video. Ahorita vamos a ver los préstamos. Sé que esto ya viene, porque lo vimos con Uber, ya viene desde abril que se aperturó este préstamo con Prestanómico. Pero hay que ver bien si es una alianza, es directamente con Uber, qué es, ¿no? O sea, ¿qué nos van a prestar? Porque si su nombre lo dice Prestanómico, pues es como que de nómina, ¿no? Y pues nosotros no estamos como en una nómina, pero Uber tiene esta alianza con Prestanómico Prestanómico quizá, para prestarnos lana, billete, dinero, lo que necesitemos. Pero lo más importante es que se nos va a descontar directamente de nuestro trabajo, o sea, directamente de las semanas de Uber. Y esto ayuda muchísimo por si se nos llega a olvidar, en el sentido de que, ay, yo me acordé que tengo un préstamo ahí que tengo que pagar, pues se absorbe directamente de tu semana. Tiene ventajas y desventajas, sí. Tiene tasa de interés como todo préstamo de nómina, como todo préstamo bancario, hasta como todo préstamo de tu abuelita Chuchita, de la Doña Pelos. Cualquier préstamo te va a generar intereses, lo cual es, vas a pagar más de lo que te están prestando, y en todo caso si te atrasas muchísimo más, ¿no? Así que no te atrases con este tipo de préstamos, o ningún préstamo crediticio, ningún préstamo te vaya a atrasar, ¿no? Pero Prestanómico ya está directamente en alianza con Uber. Para deslindar todo esto de Prestanómico, recordemos, cualquier cosa, Uber te está apoyando a tener esta alianza con Prestanómico, pero cualquier problema que tengas de que no pagaste, intereses, etcétera, y es directamente verlo con Prestanómico. Ahora es que Uber lo único que te está haciendo es, Uber a Prestanómico te estoy diciendo que este es el dato de los conductores y le puedes absorber su lana desde ahí, ¿no? Como ejemplo rápido. Entonces ya cualquier problema de la app de Prestanómico, de la página web de Prestanómico, del préstamo en general, se ve directamente con Prestanómico. Y ahí está su página de internet, quien se las dejo aquí abajo. Ahí vienen todos los números de atención. Y listo, ya con eso con Prestanómico, pues ya lo ves muy punto y aparte, ¿no? Pero vamos a iniciar. Pues sí, ya tiene la alianza directamente con Uber, entonces ya lo podemos solicitar. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Solamente socios conductores que manejan su propio auto. Todavía no llega para conductores y todavía no llega para socios. Entonces, solamente socios conductores que manejan su propio auto. Oye, Sergio, es a nivel República Mexicana, solo la Ciudad de México, etcétera. Es a nivel la República Mexicana. Ya, si me estás viendo de Aguascalientes, lo puedes pedir. Tijuana, Mérida, etcétera. Es en cualquier parte de la República Mexicana, vas a poder solicitar este tipo de préstamos, pero les vuelvo a recordar, solamente para socios conductores y también socios conductores de la app de Uber Eats. Quiero decir con esto, entonces, todos los que manejen su propio auto o todos los que manejen su propia moto pueden pedir este tipo de préstamos. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos pedir, Sergio? ¿No? O sea, ¿cómo se puede pedir a Prestanómico? Directamente te vas a tu aplicación, en pagos, etcétera. Ahí lo puedes solicitar. Pero los requisitos para solicitarlos, ya le dijimos que manejes tú tu propio automóvil, es que tengas por lo menos 12 semanas consecutivas de trabajo, sin parar. O sea, una tras otra. No podemos parar, no sé. Acabo de entrar y quiero pedir Prestanómico, pero llevo 3 semanas. Pues no, necesitas por lo menos 12 semanas consecutivas para poder solicitar este tipo de préstamo. Otro punto importante es que se quita el retiro anticipado de Uber. Si yo pido Prestanómico, a mí me quitan el flex, ¿no? Que muchos llaman flex, el retiro anticipado. Entonces ya no vamos a poder sacar lana antes de que nos lleguen los pagos los lunes, ¿no? Ya no se va a poder porque Prestanómico hace este bloqueo para que él pueda tener la certeza de que tú vas a pagar, ¿no? Como cualquier banco, se está defendiendo. Pero entonces nos quitan los retiros anticipados. Se supone, bueno, no supone, ya después de que terminas de pagar el 100% de tu préstamo, se te vuelve a activar lo que es el pago flexible. Pero hasta que lo termines de pagar, no antes. Hubo un caso que me lo mandó aquí, muchísimas gracias, amigo, de que me comenta de que ya terminó de pagar su préstamo y que aún todavía no le activan lo que es el flex. Cuando llegue a pasar esto, si por teléfono, por la aplicación no les han ayudado, yo les recomiendo que se acerquen directamente a oficinas para que les activen el pago flex, ¿no? El retiro anticipado.
Y si no, marcar a Prestanómico y ver por qué aún no se ha pasado como el estatus de ya pagado a Uber para que te vuelvan a activar lo que son los retiros anticipados. Pero recuerden que también los retiros anticipados tienen políticas y reglas para que te los vuelvan a activar. Ahí también, luego si quieren hablamos también de los retiros anticipados. Pero es eso, retiros anticipados, ¿ok? Te los van a quitar si pides el prestanómico. Otra, ¿qué pasa si te llegas a atrasar una semana? Esa semana te la van a recorrer hasta el final de tu semana. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que pediste 1,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Y lo sacaste a 20 semanas. Te atrasaste una semana, ahora no debes 20 semanas, ahora debes 21 semanas, ¿no? Porque esta semana que debes se pasa hasta el final. Ese es el comodín. Y el comodín solo se puede utilizar una vez durante todo tu préstamo. Así que hay que usarlo inteligentemente. Vienen las preguntas. Muy buenas también. Oye, Serge, el CAT, ¿no? La tasa de interés es igual para todos. Pues no, es muy diferente para todos. Dependiendo del nivel, si eres azul, oro, platino, diamante, dependiendo del nivel es la tasa de interés que te va a otorgar. Va del 54 al 36%. Entonces, dependiendo tú, como te digo, tu tasa, te iba a decir, tu nivel es la tasa de interés que te va a tocar durante todo el préstamo. Si es una tasa alta, es una tasa baja, casi todos los préstamos andan en esto. Yo les recomiendo, si encuentran un préstamo que ande con una tasa de interés de un 10%, no me echen, agárrenlo de inmediato. O 9 o 8, de lujísimo. Y eso va también para los carros. También les iba a comentar, si gustan, también les hago un video de los carros, financiamientos, arrendamientos, cuáles son las tasas de interés que nos llegan a convenir para comprar los automóviles ahorita en el mercado. Importantísimo. Y eso sí es muy importante que lo tengan presente. Solamente se va a poder solicitar con las cuentas de Uber. ¿Qué quiero decir con esto? Es la alianza que se tiene. Entonces, cuando te estés registrando, tienes que meter el correo y el teléfono que tienes en tu aplicación de Uber. ¿Ok? Y con consiguiente, debes de tener acceso a ese correo porque te van a llegar ahí todas las alertas de prestanómico. Entonces, no hay que... Porque hay muchísimos que están en Uber, pero ya no pueden entrar a su correo, ciertas cosillas, etcétera. Entonces, es importantísimo que tengan acceso al correo para cualquier cosa, o sea, cualquier cosa de prestanómico, etcétera, para tenerlo ahí presente. Luego vienen las preguntas, que sé que muchos van a hacer y pueden hacerlas aquí en la descripción y yo todas las voy a contestar. Es, oye Serge, ¿qué pasa si me llego a accidentar y el carro es pérdida total? ¿Qué pasa? Prestanómico me apoya, Uber me apoya a pagar el préstamo, etcétera. Pues no, déjenme decirles que no. Tú seguirías pagando normalmente tu préstamo. Recuerden que esto es préstamos, es dinero, es crédito, como lo quieran ver. Y a los que prestan dinero no les importa si tú te robaron el carro, si chuchitos, si etcétera. No, tú tienes que seguir pagando este dinero porque tú te comprometiste a pagar este dinero. No importa si te roban el carro, tú lo vas a tener que seguir pagando semana con semana. Si ya dices, oye, pero me robaron el carro, ya no estoy trabajando en Uber, ¿qué hago? Pues lo puedes pagar directamente a prestanómico, en Oxxo, por transferencia, etcétera. Entonces, de que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Ya si llegas tú a un acuerdo con prestanómico, ya es muy problema de prestanómico contigo de generarte esta ayuda, ¿no? Pero es como los bancos no perdonen, no me dejen mentir. Si tienes un carro y lo acabas de sacar financiado, pero no le metiste seguro, etcétera, y te lo roban, al banco le interesa un cacahuate. Ellos te van a seguir cobrando. Igual las tarjetas de crédito no les importa si ya perdiste el trabajo, etcétera. No les importa absolutamente nada, sino que pagues. Entonces, recuerden, si te llegan a robar el carro, si vas a perder, etcétera, no puedes trabajar, vas a tener que seguir pagando. Ya no te lo va a absorber Uber, directamente tú lo tendrás que pagar a prestanómico y hay muchísimas formas, directamente en su página vienen todas las formas y cuando te otorgan el crédito también te dicen todas las formas de pago. Y otra también de una pregunta que hacen muchísimos, oye, ¿se puede adelantar pagos sin penalización? Se pueden adelantar los pagos. O sea, pedí 1,000 y a las 100 semanas yo lo pago todo. Ya, ay, toma tus 1,000, no los quiero en 50,000 semanas, ¿no? Lo puedes pagar sin ningún problema. Te digo, prestanómico tiene muchísimas maneras de poder pagar. Oxxo, Spay, etcétera, bancos, todo. Entonces es una muy buena herramienta. Yo opino que es una muy buena alianza en el sentido de préstamos, porque igual sabemos que hay muchísimas otras opciones de préstamos, pero es muy buena porque nos quitan directamente de nuestras semanas que estamos trabajando en Uber. Entonces, eso está perfecto.
Y aparte, nos están prestando lana, que a veces necesitamos lana para salir de ciertas situaciones, lana para la gasolina, etc. O sea, la lana se necesita y Prestanómico nos lo está aportando ahorita. Y eso sí, déjenme decirles, las tasas de interés son exclusivamente para Uber. Si tú te vas directamente a Prestanómico, son tasas de interés muy diferentes y más altas. Sostenemos prioridad y nos están dando las mejores tasas del mercado. Así que por si quieren, Prestanómico ya está aquí en Uber desde abril. Septiembre es cuando se empezó a dar más. Ahorita yo no sabía, también en el grupo de WhatsApp, ahí por ahí está diciendo cómo se presta. Y recuerden, solamente para socios conductores. Ahora sí, espero que les haya agradado el video. Era un video rápido para decirles, es una buena alianza. Yo creo que debe de haber más alianzas, Uber, escucha, más alianzas con otras cosas, porque pues, como nosotros socios, yo no puedo pedir, conductores tampoco pueden pedir. Yo tendría mejor alianzas con gasolineras que nos puedan dar financiada la gasolina, ¿no? Ustedes que piensan, o el gas, si es de gas tu carro. Yo pienso que estaría muy buenas alianzas con gasolinas que nos puedan financiar, que a veces no tenemos para gas porque nos han pagado casi todo con tarjeta. Recuerden suscribirse, regalarme ese like, activar la campanita porque vienen videos muy buenos. El siguiente video viene de una nueva actualización de la forma en que iba Uber a dar el holograma de validación vehicular o la inspección físico-mecánica. Creo que se canceló. Lo vamos a ver en el siguiente video. Mentorías, recuerden que ya están en el canal, siguen, son muy buenas. Te doy toda la información necesaria para que empieces con el pie derecho y de verdad sepas administrar lo que es el negocio de Uber, tu propio carro o si eres conductor, cómo buscar un buen socio, etcétera, ¿no? Y inversión. Inversión, inversión, inversión. Mira, Yucatán, ahorita tenemos Villa Esmeralda, está muy, muy bueno. Ahora sí me despido. Adiós a todos. Nos vemos. Bye.